Que el Señor Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo nos acompañe a todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que yo les traigo a continuación es acerca de el día de Pentecostés. Vamos a descubrir aquí qué es lo que la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, nos enseña a nosotros, acerca de esta fiesta del día de Pentecostés. El día de Pentecostés es una fiesta judía. Los judíos la celebraban 50 días después de haber pasado la Pascua. Terminada la Pascua, pasan 50 días, a los 50 días los judíos celebraban esta fiesta de Pentecostés. Jesucristo resucita en el día de Pascua. Jesucristo también utilizó esta fiesta para enviarles en ese día el Espíritu Santo que Él les había prometido a sus discípulos, a los apóstoles. Vamos a ver cómo nos lo relata en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 11. ¿Cómo es que nos relata Jesús? ¿Cómo fue que Él les envió, les prometió a ellos la llegada del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 11. Dice: Querido Teófilo, en mi primer lugar traté de todo lo que Jesús hizo y enseñé desde el principio, hasta el día en que subió al cielo después de haber dado instrucciones a los apóstoles que habían elegido para la acción del Espíritu Santo. Después de su pasión, se presentó a ellos dándoles muchas pruebas evidentes de que estaba vivo. Se apareció durante 40 días y les habló de las cosas del reino de Dios. Jesús, antes de enviarles el Espíritu Santo a sus discípulos, a los apóstoles, a los 11 que quedaban, porque habían 11 nada más en ese tiempo, porque ya Judas no estaba con ellos, duró 40 días después de que apareció de la resurrección, con ellos, evangelizándolos, predicándoles, hablándoles a ellos de cómo era que ellos tenían que empezar a dar testimonio de Él. Y ya cuando pasaron los 40 días que Él decide partir al cielo, ascender al cielo, es cuando Él les vuelve y les dice que les va a dejar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean testigos fieles de Él, no solamente en Jerusalén, en Samaria, sino también en todos los confines del mundo. ¿Cómo nos lo dice la palabra de Dios acá en Hechos capítulo 6? Dice: los que estaban con Él le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer el reino de Dios en Israel? Él le respondió: no les toca a ustedes saber los tiempos y las circunstancias que el Padre ha fijado con su autoridad. Entonces Jesús les dice: esto no les concierne a ustedes, esto solamente les concierne a Dios, el de restablecer el reino de Dios, ¿cierto? Entonces sigue diciendo: pero, dice Jesús, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Ahí es cuando Él les dice que van a recibir ¿qué? La fuerza del Espíritu Santo. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Por eso es que Jesucristo, cuando fundó la iglesia,
de Cristo, que la fundó allá en Mateo 16, 18, cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra Pedro significa piedra. Jesucristo le cambió el nombre a Pedro, porque Pedro se llamaba era Simón, y le puso el nombre de Pedro, que significa piedra. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pensaba en edificar esa iglesia, en construir esa iglesia, ¿sí? Pero también pensaba en dejar a alguien como representante de esa iglesia. ¿Para qué? Para que esa iglesia no se dispersara como ovejas perdidas, ¿sí? Para que esa iglesia no cogieran para otros rebaños, para que esa iglesia estuviera siempre unida como Jesucristo lo dijo. Dije, que todos sean uno, como mi Padre y yo somos uno, como lo dijo allá en Juan capítulo 17, versículo 21, o como también lo dijo allá en Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, cuando él dijo que él era la vid y que nosotros éramos los sarmientos. Está hablando de unificar una sola iglesia, y Jesucristo quería era que Pedro lo dejaba como representante de la iglesia, mantuviera esa iglesia unida, unificada, que esa iglesia no se separara, porque por eso dice, porque Jesucristo fundó una sola iglesia, una solita iglesia. Las iglesias que de pronto se vean por ahí, que no vengan de Cristo, que no son de Cristo, no son las iglesias de Cristo. La iglesia de Cristo tiene 2000 años, tiene 2000 años. Aquellas iglesias que aparecieron en el año 1500 en adelante, esas iglesias no son de Cristo, porque esas iglesias fueron fundadas por hombres. En cambio, la iglesia de Cristo fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro se llamaba piedra, y por eso Jesús dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces, en ese día de Pentecostés, que ahorita nos lo relata en Hechos capítulo 2, versículo del 1 en adelante, nos habla de cuando Jesucristo les envía el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles, los discípulos, antes de que llegara el Espíritu Santo a ellos? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo del 14 en adelante, que estaban todos reunidos. Todos los apóstoles estaban reunidos orando, ¿junto con qué? Con algunas mujeres, y entre ellas estaba María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vamos empezando a darnos cuenta que la iglesia de Cristo, la que Cristo fundó, parte desde ¿qué? Desde María, como la primera cristiana, como la primera evangelizadora, porque estaba con ellos cuando Jesucristo les envía a ellos el Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, se identifica. ¿Por qué? Por tener a María, en esa iglesia. Entonces, cuando llega el día, se llegó la hora de Pentecostés, ellos estaban todos reunidos. Dice la palabra de Dios que se sintió un viento fuerte, ¿sí? Que los sacudió a todos ellos, ¿sí? Y que empezaron a bajar bolas de fuego que se posicionaron en cada uno de ellos, ¿sí? Y ellos se llenaron ¿de qué? Del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas, de acuerdo a la conveniencia de cada uno de ellos. Por ejemplo, habían además de judíos, habían de otras tierras, ¿sí? Habían de otras partes, de otros sectores, y ellos le entendían a los apóstoles lo que ellos predicaban, lo que ellos hablaban. Por eso ellos se sorprendieron de ver cómo la iglesia, cuando les envía el Espíritu Santo, Jesucristo, ellos empiezan a hablar en todos los idiomas, en los idiomas de cada uno de estas
de estos pueblos. Vamos a ver cómo nos lo relata Hechos capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: al llegar el día de Pentecostés, ¿sí? ¿Qué significa la palabra Pentecostés? Recuerda que dijimos 50 días, ¿sí? 50 días después de la Pascua, ¿cierto? ¿Qué celebraban los judíos en ese tiempo, en Pentecostés? Ellos celebraban en esta fiesta la cosecha, ¿sí? Y le daban en honor a la celebración de que había buena cosecha. Ellos le llevaban las primicias a Dios, ¿cierto? Duraban 7 días en oración, dando la alabanza a Dios y llevándole sus primicias, que eran las cosechas, ¿sí? Que ellos tenían. Por ejemplo, si había cosecha por ejemplo, de frutas, entonces ellos les llevaban las mejores cosechas. Si había, digamos, cosecha, por ejemplo, de ganado, ¿sí? De ovejas o ganado y eso, ellos le daban las mejores ovejas o ganado a Dios. Y si, por ejemplo, era en cuestión de dinero, que les iba bien a ellos también, entonces ellos también les llevaban las primicias de ese dinero. De eso se trataba la fiesta de Pentecostés. Entonces, cuando se llegó el día de Pentecostés, entonces dice la palabra de Dios, dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Quién eran todos? Los apóstoles, con María, algunas mujeres y algunos hermanos de Jesús. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Eran aquellos parientes de Jesús. Entre esos parientes estaba José y Santiago, que eran primos de Jesús, ¿sí? Porque eran hijos de María, la hermana de la madre era hermana de la madre de la Virgen María. Entonces dice que estaban reunidos ellos todos en oración cuando llegó el Espíritu Santo. Entonces dice: de repente un ruido del cielo como el viento impetuoso llenó toda la casa donde ellos estaban. Se les aparecieron como lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Bajó el Espíritu Santo en forma de bolas de fuego, lenguas de fuego, y se posesionaron cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo los movía a expresarse. O sea, si, por decir un ejemplo, supongamos en la actualidad ahorita, que hay chinos, que hay japoneses, que hay alemanes, que hay españoles, que hay africanos, que hay rusos, que hay eso. Entonces, de acuerdo al idioma, ellos podían entablar una conversación con esas personas. Entonces decía: había en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones, que al oír la multitud se reunió y quedaron estupefactos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. En el momento en que sucedió ese acontecimiento de la llegada del Espíritu Santo, empezaron a reunirse muchas personas que escuchaban hablar a los apóstoles, cada uno en su lengua, ¿cierto? Entonces ahí donde empieza a edificarse, ahí donde empieza, en ese día de Pentecostés, se inicia la edificación de la iglesia. Empieza a edificarse la iglesia. Pedro echa el primer discurso, en Hechos capítulo 2, versículo 15 en adelante, 14 en adelante es, donde Pedro, como representante de la iglesia, como el representante que Jesucristo dejó, al que nosotros llamamos como primer papa, que dejó a dar el discurso, y a través de este discurso que le da, dice la palabra de Dios que se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas se convirtieron ese día. Entonces, se convirtieron ¿bajo qué? Bajo la predicación que Pedro hizo acerca de quién, de Jesucristo, donde les habló
del reino de Dios, les habló de la salvación, les habló de que ellos como judíos eran los culpables de que a Jesucristo lo hubieran matado y crucificado y eso, pero que Dios lo había resucitado. Ellos se conmovieron, se dieron cuenta de que habían pecado. Entonces le preguntan a Pedro qué deben hacer ellos. Entonces Pedro le dice: deben arrepentirse de ese pecado y bautizarse. ¿Para qué? Para bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesucristo lo mandó, ¿sí? Porque el bautismo que Jesucristo lo mandó fue a bautizar a ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo que a través del Espíritu Santo ellos heredarían, que esa promesa de recibir el Espíritu Santo era tanto para ellos como para sus hijos. Entonces dice que ahí se convirtieron 3,000 personas. Y entonces Jesucristo dice que ahí iba edificando esa iglesia y que esa iglesia era la que nos iba a salvar, ¿sí? Nos iba a llevar a la salvación, no a salvar, sino a llevar a la salvación. Por eso es que nosotros debemos estar en esa iglesia, como lo relata Hechos 2:47. Dice: todos estaban alabando a Dios y gozando del favor de toda la comunidad. El Señor añadía cada día a la iglesia, a todos los que entraban por el camino de la salvación. A todos los que entraban por el camino de la salvación. ¿Cuál es el camino de la salvación? La iglesia. Todos tenemos que estar en esa iglesia, la que Jesucristo fundó allá en Mateo 16:18, cuando dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ni las puertas del infierno podrán destruirla. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y que lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ya nos damos cuenta la importancia de este día de Pentecostés, ¿sí? Es cuando llega el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿sí? Y ellos se llenan de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de poder, de fuerza, y empiezan aquí a edificar la iglesia, evangelizando, llevando la palabra a todo el mundo, a toda criatura, como Jesucristo lo mandó.